práctico, ¿sí? Ustedes también cuando hablan de diferencias y diferencias, también pueden decir que acá se reciben las aferencias, se procesa la información y esto es eferente. Entonces, cada uno de estos ustedes pueden hacerlo en lo que estábamos hablando en cada una de las estaciones. Ustedes van a tener una neurona, el cuerpo neuronal lo tienen acá, las dendritas las tendrían hacia acá y el axón lo tiene hacia allá. Todo porque vamos en este sentido de la información. En el caso acá, ¿sí? El sentido de la información es descendente o eferente, ¿sí? Porque es motor, digamos, entonces ustedes van a tener al cuerpo neuronal acá y el axón que, digamos, estimula a la otra neurona. ¿Y dónde la va a estimular? En las dendritas, digamos, de esta neurona, ¿sí? Y después de ahí va a salir otra vez el axón, digamos, como eferente. ¿Está bien? Entonces, por más que esto sea una vía eferente, tiene una aferencia a nivel de las dendritas. ¿eh? Este juego de aferencias-eferencias es lo mismo cuando hablamos de distal. Por ejemplo, el codo es distal con respecto al hombro, pero la mano es más distal. ¿eh? ¿Sí? Y el codo es proximal con respecto a la mano. Es simplemente hablar de referenciarse donde uno pone el centro, digamos. Y después ustedes tienen acá, como por ejemplo, para decir, esta es una célula, el núcleo, y digamos, este es el líquido intracelular, y acá podrían poner ustedes cuáles son los elementos que están en el líquido intracelular, y acá poner cuáles son los elementos que caracterizan el líquido extracelular, digamos, para poder entender lo que es el potencial de acción, que esto se los explicó un poquito para los que no vieron la clase anterior mía, se los explicó un poquito el ayudante a Ramiro, que me dijeron que fue bastante extensa la clase. Pero bueno, espero que la hayan aprovechado porque tiene una muy buena dialéctica. ¿eh? Y bueno, hoy vamos a conversar un poquito de esto, así que si usted alguno lo tiene impreso, puede aprovecharlo para ir poniéndole alguna de las referencias acá y poder interpretarlo. ¿eh? Ustedes van a ver la diapositiva, pero cuando yo hablo, en general, no digo lo mismo que tiene la diapositiva, sino para eso la leen. No tiene sentido. Uno trata de explicarles un poquitito qué es lo que quiso hacer. Y acá tienen el ciclo de los neurotransmisores, que básicamente es la base de la neurofarmacología. Si bien ustedes no van a salir ahora sabiendo neurofarmacología, sí van a ver cuáles son los sistemas que pueden ser modulados por acción de fármacos más adelante. ¿sí? Y cuando hablo de acción de fármacos, también de toxinas y demás. Bien, pasemos entonces ahora sí a la clase de la presentación de la clase. Y antes aprovecho para informarles un poquitito del tema de médula, por ejemplo. Hay algunas clases que ustedes van a ver que no tiene número y que no tiene, digamos, asociado, eh, digamos, ni un orden. Y generalmente son clases que yo he dado reemplazando al doctor Otegui en algún momento, y nosotros ya teníamos aula virtual organizada, entonces se las dejo como opcional. Por ahí escuchar a otro hablar del mismo tema con un diferente enfoque a veces nos ayuda. Si bien a veces nos puede complicar, la idea es que ustedes se acostumbren a, digamos, poder leer diferentes literatura y poder interpretarla. La función principal de la facultad es esa, que puedan interpretar de diferentes lugares. Bien, miramos entonces si estamos en condiciones de aceptar a alguien más. Aguanten un segundito. Bien,
Bueno, no tenemos ninguna otra cosa en el chat, entonces empezamos directamente la clase en sí. Me escuchan ando tecleando y enojándome con la computadora, pero es para ir viendo, digamos, cuál es cada una de las diapositivas que van viniendo, si me voy organizando. Bueno, como les comentaba, yo soy jefe de trabajo práctico, me encargo de organizar todo el módulo, y es un trabajo bastante arduo y en esta época de pandemia ha sido a contrarreloj continuamente. Creo que digamos, cuatrimestre va a estar mucho mejor organizado que el anterior. El problema que van a notar es que, por ejemplo, esto de las clases, de tener que dar 2 clases porque tenemos limitaciones, como hablábamos hace un ratito. Pero en el resto creo que van a poder aprovechar mucho más el módulo. Bueno, comentándoles entonces, para repasar, el sistema nervioso central, nosotros lo dividimos en un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico. La diferenciación entre uno y otro es por la mielinización ¿eh? del, este, del sistema nervioso, ¿sí? Entonces el sistema nervioso central está mielinizado por oligodendrocitos, el sistema nervioso periférico está mielinizado por las células de Schwann, ¿sí? Y cada uno de ellos lo podemos dividir en somático autónomo, o si vamos desde lo somático y autónomo del sistema nervioso, podemos decir que cada uno de ellos está dividido en un sistema nervioso central y en un sistema periférico, ¿sí? Tanto el somático como el autónomo. De la misma manera podemos organizarnos y manifestarnos por él. Lo que habíamos hablado hace un ratito mismo, lo estuvimos viendo en el trabajo práctico, ¿sí? Estas son las aferencias, está justo al revés en el trabajo práctico, pero no tiene lo mismo. ¿eh? Y ustedes pueden ver que ustedes van a tener 4 neuronas. Primera neurona, segunda neurona, tercera neurona. Entonces acá ustedes tendrían que estas son las dendritas, ¿sí? Y acá tendrían el axón, que va a estimular a la flechita, que serían las dendritas, y son las aferencias para esta neurona. Tener el cuerpo neuronal, la diferencia. Y ustedes saben, ¿sí? Como estuvimos hablando, que la información es cruzada, ¿sí? Si ustedes acá están estimulando el miembro inferior izquierdo, lo va a estar recibiendo el hemisferio contralateral, o sea, el derecho, ¿sí? De la misma manera, si ustedes están, por ejemplo, tocándose la rodilla derecha, lo va a estar recibiendo a ese tacto, a esa sensación táctil, el hemisferio contralateral, o sea, el izquierdo, el lóbulo parietal del otro lado. ¿Está bien? Entonces, a nivel del cerebro se produciría un procesado de la información, y en el caso que sea necesario, que sé yo, esté picando la pierna, ustedes provocarían una respuesta motora del lado contralateral al cerebro que está estimulado. Entonces, si yo estimulo mi hemisferio izquierdo, en este caso el frontal, porque es lo motor, ¿sí? Nosotros lo que estaríamos haciendo es moviendo mi cuerpo derecho. De la misma manera, si estimulo mi hemisferio cerebral derecho, voy a estar moviendo mi cuerpo izquierdo, ¿sí? Bien, como ustedes saben, los otros días estuvimos hablando de las excepciones, y eso hace referencia a las inervaciones bilaterales, y hablamos de, digamos que el diafragma está inervado bilateralmente, que la mayoría de los músculos derivados de la cara están inervados bilateralmente, pero están sus excepciones y después las vamos a ir estudiando. Acá tengo marcado al sistema nervioso autónomo porque principalmente cuando hablamos de neurofarmacología, o introducción a la neurofarmacología o a la neurotransmisión, el sistema nervioso autónomo tiene mucho más de, digamos, más rico en las relaciones que tienen, y cuando terminamos la clase hacemos referencia a esto mismo,
¿sí? Si bien es un ejemplo que no quiero que los asuste porque lo van a ver mucho más adelante, ¿eh? Pero de la misma manera, el sistema nervioso somático también tiene las mismas preceptos que estamos promulgando en esta clase, ¿sí? Y lo que hablábamos hace un ratito, que una vez que llega el estímulo, se procesa, la forma de responder nuestro sistema nervioso es o en una respuesta motora, en una respuesta secretora. No hay otra forma, ¿sí? Por ejemplo, ustedes me pueden decir, pero ¿y si yo hago señas o yo hablo? Bueno, la voz es una acción motora, digamos, de los músculos laringeos que abren y cierran las cuerdas vocales, ¿sí? Y por ejemplo, la contracción del diafragma que va y viene, hace entrar y salir aire, y la salida del aire, uno modulando las cuerdas vocales, produce la voz. Por lo tanto, es una respuesta motora, ¿eh? Y para que por ejemplo, las cuerdas vocales no se sequen, está continuamente secretándose secreción serosa y mucosa para que no nos arda después la garganta después de dar clase, como me va a quedar mi garganta después de estas dos, ¿no? Pero bueno, entonces siguiendo, acá tienen el esquema de la neurona, lo veíamos hace un ratito en el trabajo práctico, ustedes pueden trabajar con esto, digamos, y poder interpretar todo, cada una de las porciones, revisar en los libros y, digamos, y sumarle a esta información, digamos, algunos detalles de cada una de las neuronas, de los tipos de neuronas y demás. Bien, acá tienen entonces el sentido de la información, las aferencias a la neurona llegan por las dendritas, ¿sí? Esto sería la información aferente, el procesado se va a provocar cerca del cuerpo, en el cuerpo mismo, y en algún momento ustedes van a tener que la neurona emite una respuesta y la hace siempre por el axón, ¿eh? Este paradigma de hoy también va cambiando porque se conoce que hay alguna información que va centrípetamente por el axón, pero digamos no es lo más habitual, ¿eh? Entonces, el sentido de la información, dendrita, cuerpo, axón, ¿sí? Sinapsis. ¿Mm? Bien. Ahora nos vamos a abocar lo que pasa en una sinapsis, y acá tienen, por ejemplo, una sinapsis que llega a la dendrita, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, digamos, que estimula, fíjense, estimula algo que está llegando al axón, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de relaciones, eso está en la diapositiva previa, acá tienen los tipos de sinapsis que puede llegar a ver. Entonces, seguimos, lo que les decía, esto lo vamos a ver con mayor detalle, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a estar hablando es de digamos, cómo son los componentes, los diferentes compartimentos. Nosotros podemos decir que esto que está en verdecito es intracelular, ¿sí? Y el resto, lo que está afuera, lo blanco, digamos, tenemos el compartimento extracelular. Cuando nosotros vamos a un laboratorio, ¿sí? Nosotros podemos pedir un análisis de la sangre, y ustedes saben que la sangre es parte del líquido extracelular, y entonces ¿no? Podrían llegar a tener estos resultados, ¿sí? Y el sodio suele estar entre 135 y 150 miliequivalentes por litro, ¿eh? O sea que es mayor en el líquido extracelular, ¿sí? El potasio predomina en el intracelular y los valores son entre 3,5 y 5,5 equivalentes por litro, ¿sí? El cloro anda rondando los 100 mil equivalentes por litro también, y que es más habitual que esté en el líquido extracelular que en el líquido intracelular, ¿sí? El potasio predomina en el extracelular, ¿sí? Eh, Dicho esto, acá tienen una tablita, esto está sacado de un libro, así que yo habitualmente lo que hago es que no suelo publicar estas diapositivas, obviamente que lo único que tendría que hacer es copiarlas, pero bueno, nunca lo he hecho y ha quedado ahí.
Eh, lo otro que tenemos que conocer, chicos, por acá ustedes pueden ver que vamos avanzando, ¿sí? Es el hecho que, digamos, el extracelular tiene una polaridad positiva y el líquido intracelular tiene una polaridad negativa. Y la pregunta sería si, digamos, acá predomina el sodio, ¿sí? Y es positivo, y acá predomina el potasio, que también es positivo. ¿Por qué está esta polaridad? ¿Quién se la da? Y la respuesta es que las proteínas, digamos, tienden a liberar los protones y a quedarse con las cargas negativas, y el líquido intracelular tiene más cantidad de proteínas que el líquido extracelular, y es el que le da la electrotonicidad, ¿sí? Y digamos, para que exista vida, nosotros tenemos que tener esta diferencia de composición entre el líquido intra y extracelular, y quien se encarga de mantener este equilibrio, ¿sí? Es la bomba sodio-potasio ATPasa, que gasta ATP, que generalmente, digamos, saca 3 sodios, mete 2 potasios, bueno, la verdad que no me acuerdo en este momento, no es importante eso. Tal vez si estuviesen en una facultad distinta tendrían una pregunta que específicamente es de eso. En este momento no me acuerdo. Bien, pero sí lo que quiero que sepan es esto de los conceptos de PIPS y conceptos de PEPS, ¿sí? Y esto, les digo, PIPS significa potencial inhibitorio postsináptico, ¿sí? Y esto es potencial excitatorio postsináptico. ¿Qué quiere decir esto? Que imaginen que esta terminal axónica que va a tener interacción con esta espina dendrítica, acá tendrían la sinapsis, ¿sí? Esta sería estimulante y esta sería inhibitoria. Entonces, digamos, ¿cómo podemos nosotros producir inhibición? Aumentando la electronegatividad. Y entonces podríamos sacar potasio, que hacen algunos receptores, ¿sí? Sacar potasio de adentro de la célula, y la célula se vuelve más negativa. Lo otro que podemos hacer es meter más sodio dentro de la célula, perdón, más cloro dentro de la célula, y eso, por ejemplo, es lo que hacen los receptores GABA, ¿sí? Ingresan sodio, cloro dentro de la dendrita, del espacio intracelular, y se vuelve más negativo. Para el ejemplo del PEPS, ¿sí? Puede estar el calcio, aumentar la cantidad de calcio. Eso no es muy común en los receptores. Generalmente los receptores trabajan con sodio, y esos son los que son excitadores principalmente. ¿Está? Bien, entonces en algún momento la suma de los PIPs, ¿sí? Más los PEPs, en algún momento a la neurona o la van a volver, digamos, más positiva o la van a volver más negativas. En ese momento, ese procesado de la información va a hacer que la neurona dispare o no. Y cuando dispare, es una de las cosas que uno tiene que conocer. En general lo hace obviamente por el axón, a ese disparo, a ese potencial de acción, que es lo que vamos a ver acá, y lo va a hacer en función de la cantidad de información negativa que le llegue y la información positiva que le llegue. Entonces, eso que estuvimos viendo recién, de, digamos, la cantidad de sodio y potasio en, digamos, en reposo, o el umbral continuo que nosotros tendríamos de sodio-potasio, determinan un potencial de acción de menos 60. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros deberíamos poner un electrodo en el líquido extracelular y un electrodo dentro del espacio intracelular. ¿Dónde se hace esto? Con alguna neurona del calamar gigante, no sé dónde, donde, digamos, podemos colocar un electrodo dentro, y eso se ha hecho experimentalmente. Como les decía, nosotros como médicos lo que solemos medir es el
líquido extracelular, digamos, tomando una muestra de sangre. ¿Sí? Bien, se estudiarán ya más adelante para qué lo usamos. Y bueno, entonces acá nosotros tenemos un dibujito donde tenemos, esto sería donde no hay electronegatividad. En este caso nosotros tendríamos la electronegatividad en menos 45. Cuando nosotros estudiamos la mayoría de las células nos dicen que en reposo esa célula está en menos 60. Las células que son excitables andan entre menos 70, menos 90, dependiendo la literatura que estudien, digamos, y los estudios en los cuales se hayan basado. Pero generalmente se acepta que las neuronas andan entre menos 70 y menos 90. ¿Sí? ¿Qué otras células son estimulables? Las musculares, las secretorias, ¿eh? Pueden ser estimuladas de esa forma. Bien, entonces nosotros vamos a tener que, si viene un estímulo, ¿sí? Un PEPS, que no alcanza a modificar en la neurona, digamos, lo suficiente como para llegar al umbral, no se va a producir ningún tipo de respuesta, simplemente veríamos que esa neurona en alguna zona cambia, pero no llega a disparar. ¿eh? Cuando este tipo de estímulos llegan muchos y hacen que llegue hasta el umbral, la neurona dispara y es del todo nada. ¿sí? Entonces la neurona, a través de su axón, una vez que dispara, lleva la información del mismo tono, digamos, de la misma intensidad a lo largo de todo el axón. Esa axón tiene, digamos, una velocidad de conducción que depende de dos factores importantes. El grosor del axón, o sea, cuanto más grueso es, cuanto mayor diámetro tiene, más veloz es. ¿sí? Y el otro tema es la mielinización, que como estuvimos hablando, se produce a nivel del sistema nervioso central por los oligodendrocitos y del sistema nervioso periférico por las células de Schwann. Lo que es más habitual de estudiar es la mielinización a nivel del sistema nervioso periférico, que lo hacen las células de Schwann y que generalmente tienen varias vueltitas alrededor del axón, del recubrimiento, como si fuese un cable, como si fuese el plástico de un cable, ¿sí? Y lo que uno encontraría es que cada tanto hay como una interrupción donde dejan una partecita del axón prácticamente al descubierto, y eso se conocen como nódulos de Ranvier. ¿sí? Entonces, en general, ese tipo de axón muy mielinizado, lo que se produce es como si fuese una transmisión saltatoria, y eso hace que sea mucho más rápido. O sea, cuanto más mielinizado el axón, más veloz es. Lo mismo cuando más ancho o de mayor diámetro es el axón, más rápido es. Son los dos factores. Bien, después, lo otro que nosotros podemos decir de los PEPs que pueden estar incidiendo en esta zona, hasta antes que llegar al umbral, en general son producidos por receptores que reciben un ligando, o sea, una sustancia que va y se une a un receptor. ¿Está bien? Entonces, esos son receptores que aumentan el sodio, por ejemplo, en los PEPs, y que son ligando dependientes. Cuando se llega al umbral de menos 45, la célula dispara porque hay una entrada masiva de sodio porque se disparan los canales de sodio voltaje dependientes. ¿sí? Entonces, diferenciamos este tipo de canales de sodio que son dependientes del voltaje que tiene la neurona en ese momento, ¿sí? de estos otros que generalmente dependen de un ligando para, digamos, algo que vaya, se una al receptor para poder ingresar sodio y ir estimulando a la neurona. ¿Está bien?
la suma de los PEPs que vayan llegando a la neurona puede hacer que llegue al umbral de menos 45 y en ese momento dispara. Entonces, vamos a tener una curva donde hay un predominio de un ingreso masivo de sodio, pero inmediatamente se abren los canales de sodio, inmediatamente empieza a salir potasio. A medida que vamos llegando al pico, en el pico tendríamos la misma entrada de sodio que la salida de potasio y entonces se equilibraría y empieza a predominar la salida de potasio de la célula. Entonces, digamos, viene lo que se llama proceso de repolarización. Y ustedes van a ver que la mayoría de las veces digamos, se acepta que la repolarización, digamos, es como que excede al potencial de reposo y después se va acomodando lentamente. Para esto, nosotros solemos hablar de dos periodos refractarios. En general, cuando está el potencial de acción, digamos, hablamos de periodos refractarios absolutos, o sea que esa neurona no se puede volver a estimular, y cuando pasa el umbral eh, por debajo del mismo, digamos, algún estímulo potente podría llegar, que tiene que ser mayor que los estímulos de acá, podrían volver a hacer disparar a la neurona y por eso se le llama periodo refractario relativo. ¿Sí? Entonces tenemos un periodo refractario absoluto en esta zona y un periodo refractario relativo en esta zona. ¿Sí? Bien, esto lo van a estudiar cuando estudien antiarrítmicos, por ejemplo, que suelen actuar en este tipo de estadios o prolongan la refractariedad y ese tipo de cosas, por supuesto, mucho más adelante. ¿Sí? Bien, entonces, repasando, la suma de los pips, que por ejemplo habíamos dicho que estos eran los pips, estos eran los peps, ¿sí? La suma de todas las dendritas estimuladas, esto que otro, digamos, va cargando a la neurona hasta que llega a menos 45 en la zona de la membrana del axón. En ese momento, digamos, el axón dispara. Y cuando dispara el axón es del todo nada y la respuesta va a llegar hasta las últimas consecuencias, digamos, a nivel de la unión con la otra neurona, con el músculo, con una célula secretora. Bien, y para hablar entonces de esta zona, donde ustedes tienen la terminal presináptica, esta sería la membrana presináptica, esta sería la hendidura sináptica y esta es la membrana postsináptica, esta es una sinapsis. Ustedes tienen un ciclo de los neurotransmisores que básicamente lo vimos en las clases que estuvimos hablando del módulo 1, ¿sí? Y nosotros tenemos, así como aferencia, procesado y eferencia, lo que es la síntesis del neurotransmisor, la liberación del neurotransmisor y la eliminación. En general, después nosotros hablamos de 7 pasos, ¿sí? Y básicamente es la captación del precursor, la síntesis propiamente dicha, el almacenamiento, ¿sí? La liberación, la interacción con los receptores, ¿sí? El sexto paso es la eliminación y el séptimo la recaptación. ¿Sí? Bien. Para complicar un poquitito más este tipo de neurotransmisión, digamos, y de liberación del neurotransmisor, yo les quiero comentar que hay dos tipos de liberación. Hay una que se llama tónica y digamos, todos podemos reconocer en un grupo de personas que hay algunas personas más reservadas y hay otras más dicharacheras de hablar y ser más alegres o, digamos, estar más en interrelación con el resto. Y bueno,
ese tipo de personalidad está dado por nuestro conjunto de neurotransmisores y de receptores a nivel del sistema nervioso central que nos dan ese tipo de personalidad, digamos. Eso es como para que ustedes interpreten que sería la forma de cómo uno es. Ese sería el tono de uno. Entonces, eso es un conjunto de neurotransmisores que están continuamente liberados. ¿Está bien? Y nos determinan nuestra forma de ser. Cuando hay algún estímulo extra, ¿sí? Lo que se produce, que generalmente como nosotros trabajamos con los medicamentos, ¿sí? Nosotros actuamos sobre las fases fásicas, digamos, la liberación fásica, digamos, como que hacemos que se produzca una liberación más rápida. ¿eh? Entonces, cuando viene un estímulo X, ¿eh? Hay una liberación mayor. A eso se lo llama liberación fásica. Diferente de la liberación tónica, que es lo que está haciendo continuamente, digamos, nuestro cuerpo de estar fabricando continuamente el neurotransmisor, continuamente liberándolo, continuamente va a estar interaccionando con algunos receptores, ¿sí? Y continuamente está eliminándolo al neurotransmisor. ¿Sí? En este caso, nosotros solemos actuar sobre la otra, digamos, forma de liberación, que es por estímulos, digamos, la parte fásica, donde hay una liberación masiva de neurotransmisor. Bien. Lo otro que les quería comentar, digamos, es que nosotros, el final de la interacción de los neurotransmisores con los receptores, digamos, se puede producir por tres mecanismos. Uno es la difusión del neurotransmisor, difusión simple, se van de la sinapsis. La mayoría, hay algún tipo de enzimas que se encargan de eliminarlos, y la otra es la recaptación del neurotransmisor o de alguno de los precursores, digamos, que fueron destruidos por las enzimas. Bien. Y después, como para, digamos, hacer un poquito de ejercicio y poder entender este tipo de ciclos, digamos, uno se tiene que ir preguntando en qué pasa si yo inhibo la captación, qué pasa si yo estimulo la captación. ¿eh? En el grupo anterior yo les estaba explicando que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que todos conocen seguramente, que es digamos, una disminución de las funciones mentales superiores, principalmente de la memoria, para que lo puedan relacionar mejor. Neurotransmisor en el sistema nervioso central que se llama acetilcolina. Y en algún momento, en estadios muy tempranos, si uno le da un precursor que sería la colina de este neurotransmisor, digamos, puede haber algún tipo de mejoría, digamos, que excede un poquitito al placebo. No se va a curar, obviamente, pero bueno, hay algunos que lo usan para hacer algún tipo de mejora en los estadios leves, ¿sí? Pero después, ¿sí? O puedo inhibir la captación. Si yo inhibo la captación, en general no voy a tener cómo sintetizar el neurotransmisor, por lo tanto se me inhibiría todo el sistema. El, el, el precursor, aumento la captación del precursor o le doy más precursor. Si faltaba, es muy probable que, sí, ahora ya te escucho, si sobrara, o sea, si faltaba, al yo agregar el precursor, digamos, estaría estimulando todo el sistema. Sí, te escucho. No, profe, era para decirte que se te cortaba. Uy, es un problema. Esperemos que en la grabación salga bien. No, se te Voy a buscar. escuchaba cada tanto, como que se cortaba la explicación.
No sé qué es lo que pudo haber pasado. Los cables, supongo que están todos bien. Bueno, tomo el micrófono así por ahí lo explico un poquitito mejor. Bueno, lo mismo entonces con que ustedes deberían hacer en el trabajo práctico, es que no va a tener ningún tipo de, digamos, de interacción, ¿sí? Pero, digamos, ustedes pueden hacer qué pasa si yo inhibo el almacenamiento, ¿eh? Y la respuesta podría ser, bueno, se me junta el neurotransmisor en el espacio, ¿sí? Algo de eso se podrá liberar, pero en general lo que va a estar haciendo es inhibir la formación de más neurotransmisores. Porque, digamos, el hecho de almacenarlo en vesículas es para que, digamos, seguir estimulando la captación y seguir estimulando la formación, la sinapsis. ¿Eh? También en algún momento van a estudiar que hay muchas toxinas que pueden aumentar la liberación de algunos neurotransmisores u otras bloquean la liberación del neurotransmisor. ¿Eh? Eso también lo vamos a ver bastante cuando estudiemos sistema nervioso autónomo, o lo vamos a poner en ejemplos más específicos. ¿Eh? Bien, y después ustedes saben que la interacción con el receptor, si es un neurotransmisor, siempre va a ser en forma agonista. No hay ningún ejemplo en el cuerpo humano, digamos, que nuestro sistema nervioso, nuestra fisiología, produzca antagonistas. En general, los antagonistas, digamos, las sustancias antagonistas, vienen exógenas, digamos, son medicamentos que tomamos o toxinas que tomamos o que ingerimos o de alguna manera. ¿Está bien? Bien. Lo otro que podríamos hacer es, digamos, inhibir la eliminación. Entonces, a nosotros nos aumentaría el neurotransmisor dentro del espacio sináptico. ¿eh? Y eso puede ser que aumente la función o que se prolongue más en el tiempo. Bien. Y para terminar, espero que esto lo escuchen también, pero esto es aplicar un poquitito lo que estuvimos hablando de la neurotransmisión, ¿sí? Y entonces nosotros generalmente una de las cosas que hacemos desde el punto de vista neurológico es evaluar las pupilas. Y las pupilas es el espacio que queda, digamos, libre ¿eh? Por el músculo del iris. Cuando hablamos de músculo del iris, que es la parte de color, nosotros podríamos observar que hay una parte central, que es el músculo circular, y una parte más periférica, que es el músculo radial del iris. Si ustedes miran en los ojos de las personas de ojos claros, esto se puede llegar a ver bastante bien, si bien no van a identificar las fibras circulares, pueden ver que hay una zona central y una zona más periférica del iris, y que tienen dos funciones bastante diferentes. Digamos, si nosotros estimulamos al músculo circular del iris, ustedes imagínense que tiene esta disposición, y si nosotros la contraemos, digamos, nosotros estaríamos achicando la pupila, ¿sí? Y entonces aparece este nombrecito, que se llama miosis, y que es achicar la pupila, y lo producen por estímulo de la contracción del músculo circular del iris. ¿Está bien? Si nosotros contraemos, o sea, fíjense, esto es contracción y acá también vamos a contraer al músculo radial del iris, ¿sí? Si nosotros, ustedes imagínense que tenemos, perdón por la barrita, ¿no? Pero si nosotros vemos que tenemos a este músculo radial del iris como si fuesen rayos de bicicleta, ¿sí? Donde digamos, se apoyan, digamos, en el borde y en el borde de la pupila,
Al contraerse, lo que estarían haciendo es agrandando la pupila, y entonces aparece este nombrecito que se llama midriasis, que es una pupila más de 4 milímetros. La miosis, una pupila más chiquita que 2 milímetros. Entre 2 y 4 es una pupila normal, isocoria, o normocoria. Coria es pupila. Bien, entonces, ustedes fíjense que las dos son contracciones. Lo que pasa es que acá está actuando el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Y lo hace a través de este tipo de receptores. Y acá está actuando el sistema nervioso simpático, contrayendo, digamos, a través de este otro tipo de receptores que se llaman alfa. ¿eh? Bien, esto lo vamos a estudiar más adelante. No es que yo quiero que ustedes aprendan todo esto, y es más, cuando terminen el módulo, no es que uno les va a pedir que sepan qué medicamentos pueden estar trabajando de esta forma. La idea es que ustedes aprendan lo que es la fisiología de la neurotransmisión. ¿Sí? Y entonces, si nosotros ponemos un agonista del músculo radial del iris, o sea que trabaje sobre los alfa, lo que me va a provocar es miliasis. ¿Está bien? En cambio, si yo pongo un agonista que trabaje sobre los receptores muscarínicos del músculo circular del iris, lo que voy a estar provocando es miosis. ¿Sí? Ahora, si yo agrego un medicamento que me bloquee, ¿sí?, los receptores alfa, por eso están de color rojo, para que vean, yo estaría actuando sobre el simpático, pero lo estoy bloqueando. Por lo tanto, lo que estoy produciendo es la miosis, ¿sí? Porque yo estoy bloqueando a este músculo. Y entonces, si yo bloqueo el músculo radial, predomina el tonismo del músculo circular y me va a provocar miosis. De la misma manera, si yo pongo un anticolinérgico, o sea, bloqueo los receptores M1, ¿sí?, yo no estaría contrayendo al músculo circular del iris. ¿Está bien? Entonces, si yo no contraigo esto, el tono muscular del músculo radial del iris va a predominar y entonces me va a provocar la midriasis. Este juego es para que ustedes puedan ir viendo qué aplicación tiene todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? Con esta diapositiva estamos bastante bien. En el otro grupo también me llevó más o menos 50 minutos el hacer esta introducción. Así que espero que la hayan entendido y tenemos unos 5 minutitos de preguntas para tener interrelación. Los escucho. Vamos mirando el chat. Tengo a Catalina García que me pregunta que si los dos se contraen, ¿por qué en una se agranda y en otra se achica? Vamos de nuevo a la... el que soy yo, ustedes lo están viendo, ¿sí? Fíjense, si yo contraigo el músculo radial, ustedes imagínense que está agarrado de acá, del borde este, y está agarrado de este borde. Si ustedes se achican, esto se va a agrandar, ¿sí? Entonces va a provocar midriasis. En cambio, el músculo circular que tiene esta disposición, si ustedes se achican, agarren un dedo y con el dedo índice con el pulgar, ¿sí?, los unen en el centro y después es como que achíquenlo, ¿sí? Y vean cómo se va achicando. Entonces se produce la miosis. En los dos son contracción. Uno estimulado por el simpático y el otro estimulado por el parasimpático, que lo vamos a ver mucho más detalle en sistema nervioso autónomo. Espero que te haya quedado claro, Catalina. Recaptación, no recapacitación. No sé si es que escribiste mal, Brisa, pero simplemente ahora te lo explico.
Bien, Valentina Simos le explicaba a Catalina García que son dos músculos diferentes. Exactamente. Agradezco que estés escuchando bien, Ana Paula. Bien. Espero que sea por digamos, el internet que tengamos o alguna cosa así que en la grabación salga bien. Bien. Entonces en el chat no tengo a nadie. ¿Mm? Acá Camila me pregunta si hay que hacerlos. Son todos elementos didácticos opcionales. Mi idea es ir creando, digamos, cuestionarios que tengan devolución automática. O sea, ustedes responden bien mal, ¿sí? Y hay opciones donde, por ejemplo, ustedes respondieron y ni bien pasan a la siguiente pregunta, les dice inmediatamente si está bien o mal y el por qué. Eh, lo que hacemos habitualmente es que una vez que termina el cuestionario, digamos, ustedes pueden ver las respuestas que están bien y que están mal, y en general hay algún tipo de devolución para que puedan entender por qué lo dijeron mal. Eh, Raramente en los que están bien, digamos, uno refuerza, digamos, digamos, la respuesta, digamos, como para que interpreten mejor. Camila, espero que te haya quedado claro. Catalina, volvés a preguntar sobre el tema de los bloqueantes. Cuando hablamos de bloqueantes estamos hablando de antagonismos, ¿sí? Entonces, en general, este, cuando hablamos de antagonistas, digamos, es una sustancia que va y se une a un receptor, pero no produce acción. ¿Está bien? Eso es un antagonista. A eso también lo llamamos bloqueante. Y también vas a encontrar que se le llama anticolinérgico, ¿eh? Básicamente son todas sinónimos, ¿eh?